Bien, continuamos con esta segunda parte de la sesión. Y vamos a, yo aquí recuperé, la mayoría de estos son esquemas del libro de Arquitectura, Forma, Espacio y Orden de Francis Chin, que es uno de las fuentes bibliográficas básicas para el diseño, la composición, la arquitectura. Y no está de más recordar, no porque vayamos a replicar lo que están señalando en el libro, sino cómo podemos nosotros entenderlo para nuestra construcción o diseño de una atmósfera. Es importante entonces que, considerando el desplazamiento, lo somático, la percepción, la idea del ser, lo corpóreo y lo psíquico, podamos entender que el movimiento, los recorridos van a ser muy importantes, pero como el envolvente, que tiene que ver mucho con lo morfológico, la forma y la figura, puede de pronto comenzar a relacionarse con estas secuencias. Hay que entender que estas secuencias pueden partir desde lo más básico, como la línea recta, que a veces suele ser la menos interesante, porque es muy directa, muy franca, y es bueno los espacios o los recorridos francos en la arquitectura, pero generar secuencias, generar recorridos, generar sorpresas, generar grados de intimidad, etcétera, eso es algo que le da un valor muy importante al desarrollo espacial y compositivo en la arquitectura. Si nosotros partimos de esta línea y comenzamos a buscar quiebres, comenzamos a buscar ciertos elementos, nodos que articulen nuestro recorrido, que intersecten nuestro recorrido, que generen recorridos axiales, que generen quizás sí recorridos lineales a partir de los cuales salgan una serie de recorridos perpendiculares, o recorridos que vayan hacia lo espiral, a lo cuadrado, lo ortogonal. De pronto esto que pudiera parecer caótico, pero que también es válida esta intersección de recorridos en diferentes ángulos. Ahora, esta es una línea que nada más nos está diciendo el cómo podría caminar esta persona. Pero todavía no estamos viendo volúmenes, eso ya depende de ustedes. Y esto véanlo a diferentes escalas. Para todo un conjunto, un edificio o un espacio. Si yo tengo un vano y tengo otro vano que son puertas, ¿cómo quiero que pasen estas personas? ¿En línea recta? ¿Quiero que tengan que dar la vuelta a una serie de muebles? ¿O realmente las puertas las pongo muy cercana una a la otra para que nada más ese pequeño espacio sea una transición y no interfiera con las actividades del demás espacio? No lo sé, depende de las necesidades y las características que se quieran abordar. Tener una continuidad visual o espacial, eso es algo muy interesante con los vidrios. Puedo ver pero no pasar, o tengo un vano que me permite una continuidad física en el espacio. Son consideraciones básicas que tenemos que tener nosotros. Tener espacios encerrados o espacios abiertos de un solo lado, o espacios abiertos de ambos lados, o hasta una relación de forma cenital con lo que esté pasando en la cubierta. También es importante el juego de planos, y hablando de tanto del piso como de los muros. ¿Cómo puedo yo hacer una estratificación espacial mediante los niveles para que yo pueda tener diferentes alturas, niveles en relación de estas personas con el resto de las personas? Va cambiando. Eso también es parte de esta concepción, la idea de los tapancos, la idea de este hundimiento de algunos elementos del espacio. Eso también es parte de, aquí tenemos otro ejemplo, como no es lo mismo tener una pequeña altura como para generar un pollo, generar una grada, o generar todo un piso. Aquí podemos ver que la relación y la percepción cambia totalmente. El mismo juego de los vanos, la ubicación del vano, que puede ser de muchísimas formas, central, como una ventana, muy como bandera, ¿no? Se les llama así, que tienen de pronto estos, a mí en lo personal no me gusta, pero es frecuente también verlo, utilizando columnas, utilizando qué sé yo, y cómo se relaciona este plano con los demás planos que pueden ser ciegos. ¿Cómo puedo yo jugar con la ubicación de este plano y de pronto hacerlo inclinado y me cambia totalmente la percepción del espacio, del vacío? Recordemos, nosotros no construimos, creamos espacios, nosotros diseñamos y componemos espacios, porque desde una percepción existencialista el espacio ya existe. El espacio lo estamos acondicionando y ajustando a nuestras necesidades, ¿ok? Vean de pronto aquí cómo empezamos a jugar con el recorrido y los planos, o sea, el envolvente, lo espacial. No es lo mismo el tener vanos
muy específicos en las caras, o de pronto generar este tipo de recorridos en donde vean cómo el espacio se divide en dos, o se puede dividir en cuatro, o se puede dividir en dos y en cuatro, pero vean cómo el recorrido ya no es de forma perpendicular a estos muros, ahora es en forma diagonal. Como las esquinas pueden ser un elemento muy importante para generar accesos acodados o accesos en diagonal, como en este caso, a partir de también el mobiliario, los colores, el juego de los muros, etc. O de pronto ven esta forma de espiral que se puede generar, puede llegar a ser muy interesante, o lineal al paralelo de estos muros, o de pronto tener un elemento focal en uno de los muros, o tener un elemento totalmente curvo, o un elemento no euclidiano geométricamente hablando, que de pronto me llame y es focalizar un muro, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tenemos más ejemplos, accesos, de pronto cómo puedo hacerlos a manera de un embudo, cómo puedo jugar con columnas, cómo puedo jugar yo con ciertos elementos y recorridos que me ayudan a enriquecer la percepción de cada una de estas personas. Aquí ver las columnas, cómo pueden ser sustituidas, cambiar por marcos, la amplitud, la altura de los muros paralelos, cómo puedo yo, esto ya lo habíamos visto, cómo puedo también generar, eso es muy importante, cómo la organización de los volúmenes también incide evidentemente en la percepción. Aquí estamos hablando de esta relación espacial de un espacio dentro de otro espacio. Sí, puede ser un patio, pero a lo mejor no es un patio y se convierte en un elemento que compositivamente, espacialmente, viene a, vean cómo aquí juega con la escala, juega con el aspecto de fondo, figura, la sombra, la luz, etcétera, y a partir de este pueden salir ejes reguladores que me ayudan a enriquecer la composición y los recorridos. Vean qué pasa si de pronto este prisma lo giro y ahora yo tengo una vista de la arista de esta, una vista de la arista de este cubo, o de pronto no es un cubo y es un cilindro. Eso es lo interesante y divertido de la composición, cómo yo comienzo a experimentar y a jugar. Tenemos la relación de espacios articulados, como de pronto esta articulación puede ser a partir articulados, pueden ser muy interesantes en esta yuxtaposición o penetración de los elementos, en donde depende mucho de la geometría, de la disposición, del movimiento de cada uno de estos cuerpos. Cómo quiero yo aprovechar este énfasis espacial, o de pronto que estén vinculados o que estén conexos. Vean cómo, contiguos. Vean cómo cada uno de estos me genera diferentes disposiciones espaciales y evidentemente de lo espacial y evidentemente de la espacialidad. La contigüidad, que quizás pudiera nada más entenderse como hay un muro y ya. No, pues hay un muro que a lo mejor de pronto no llega a la cubierta o no llega al muro perpendicular, y te genera un recorrido en torno a este muro, o a través de unas columnas, o a través de un desnivel. Y eso se convierte en lo interesante de esta composición y de estos recorridos. Pasamos al punto interesante, no porque lo demás no lo sea, pero es complejo. Porque requiere de muchas estrategias compositivas para yo entender cómo poder generar emociones. Acuérdense que si eso vamos, cómo yo genero emociones, o genero una percepción de seguridad, una percepción de confort, una percepción de tranquilidad, etc. Para eso tenemos nosotros que entender que esta experiencia perceptual sensorial se va a referir a las experiencias de los efectos de luces y sombras, a la experiencia de los colores y texturas observadas, experiencia de materiales y el envolvente geométrico, experiencia del sonido y el silencio, la experiencia de los olores, la experiencia de la temperatura. Quizás aquí, por sus características tangibles, quizás tendríamos que poner primero el del envolvente y los materiales, pero el orden ahorita no nos va a importar. Finalmente todas van de la mano, no es que haya una y la otra no, o que primero tenga que atender una y después la otra, no. ¿Ok? Son cosas que se tienen que atender al mismo tiempo. Aquí lo vamos a ver por separado, pero entiéndase cómo finalmente hay una relación entre uno y otro. Si hablamos de las experiencias de efectos de luces y sombras, tendríamos que hablar de estrategias y aprovechamiento de la luz natural, la luz artificial,
la intensidad del color, la intensidad y el color, los tipos de luminarias y ubicación según su intención, función y efecto buscado. La experiencia de los colores y texturas se refiere a la psicología del color, las armonías, los tipos de textura. La experiencia de los materiales y el envolvente geométrico se refiere a la consonancia de materiales y forma-figura, algo que de hecho viene en el texto de Peter Zumthor. La experiencia del sonido y el silencio, que también es parte de esta composición acústica, pues se refiere mucho a las generales acústicas y a los materiales e intenciones para evitar las reverberancias o para enfatizar las reverberancias. La experiencia de los olores, la estimulación, a partir de qué, cómo pudiéramos trabajar eso, y la experiencia de la temperatura, estimulación y aprovechamiento de la ventilación. ¿Okay? Ahí tenemos dos fotografías de exposiciones del señor James Turrell, que suele hacer exposiciones que se refieren a la experiencia lumínica. Hubo una exposición cuando recién inició la pandemia al cual yo iba a ir y chin, lo tuvieron que cancelar por lo de la pandemia, así que me lo perdí. Pero si buscan ustedes James Turrell, de hecho quien quiera compartir algo de James Turrell en nuestro grupo, ya sea de YouTube, ya sea imágenes, etcétera, por favor, siéntanse con la confianza de hacerlo. Tenemos este juego degradado de luces, de colores, en estas superficies que de pronto visualmente llegamos hasta no entender y pudiera llegar a la fantasía. Pero todos son elementos tangibles y vean la gran importancia de la luz. Cómo la luz puede enfatizar un muro, ahogando, empotrando, generando en un cajillo una iluminación indirecta para que me ilumine todo un muro, me lo bañe. Y además se vea esta sensación degradada, que entre más lejos esté de la fuente, más oscuro se ve. Y ahí hay un juego de luz y sombra. O qué pasa si de pronto yo comienzo a tener pantallas, fondos, etcétera, que me hacen un contraste dentro de una misma gama cromática. Y el juego de plafones, el juego de faldones, de iluminaciones indirectas, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a hablar un poco, en general, son cosas que no deben de ser nuevas para ustedes y seguramente no lo son. Lo hemos visto en diferentes clases, pero a lo mejor de forma dispersa o no encaminado a entender la idea de la construcción de una atmósfera. ¿Ok? Vamos a hacer este repaso e ir articulando estos engranajes. Primero, hay que entender que la luz natural directa enfatiza colores brillantes, cálidos y proporciona color, mientras que la luz natural difusa enfatiza colores neutros, fríos y es muy relacionada con la eficiencia energética. Si tenemos una casa X y estamos en el hemisferio norte, recordemos que siempre el sol va a tender a inclinarse hacia el sur. ¿Okay? En invierno estará muy inclinado, en verano estará más hacia el cenit. El cenit es la parte superior. Y la luz natural es esta luz reflejada por el entorno que hace que la luz no sea directa y entre difusa, entre homogénea y que sea muy apta para ciertas actividades. Es importante que entendamos que hay un efecto que se llama el deslumbramiento, que es cuando yo veo una ventana o una gran fuente lumínica sobre un fondo y mi ojo no se adecua fácilmente y entonces no puedo ver las características del fondo. Por lo tanto, si a un marco de ventana le pongo una pintura mural y además está orientado hacia a una fuente de iluminación, ya sea difusa o directa muy intensa, mi ojo no va a alcanzar a ver lo que está pasando en ese muro y me puede generar una fatiga visual. ¿Qué es importante que considere en estos diseños de interiores? Propuestas bidireccionales, o sea que hay entradas de luz, no nada más una, sino puede ser cenital, lateral y tener un juego de esta entrada de luz. O apoyarnos con una luz artificial, aunque eso no es muy eficiente energéticamente hablando. Lo mejor es que sea pura luz natural. Uso de domos y lucernarios para la luz natural, o hacer de pronto la luz cenital, perdón, o hacer una torre en donde de pronto la luz lateral entre y me genere una intención de luz cenital. La ubicación y la altura de los vanos es muy importante. No es lo mismo tener un vano, vean cómo se ve este muro, a tenerlo quizás nada más en la parte superior o tenerlo nada más en la parte inferior. Cambia, claro, eso es un modelo a computadora que no es muy claro, de hecho, pero sí, la idea de la ventana es muy importante que la consideremos.
Las jambas en derrame, por ejemplo, esta es una fotografía del convento de Huejotzingo. Vean los derrames cómo están inclinados, y eso nos ayuda a matizar el deslumbramiento, y como si fuera una especie de proyector, hace que la luz se pueda distribuir de mayor, con una mayor, ¿cómo decirlo? Puede entrar, es una fuente, ya me trabé, a ver, me regreso. Al momento de poner jambas inclinadas, es una especie de difusor de esta luz, y por lo tanto se genera un espacio más adecuado para las actividades debido a la luz. Gracias. Ok. Y considerar colores y materiales mates. Si yo pongo materiales muy brillosos y le da la luz, bueno, eso me va a generar un deslumbramiento y me va a cansar, me va a afectar la vista. De ahí es importante que yo planifique dónde están las entradas de luz cenital o lateral, cómo puedo poner ciertos elementos que me maticen la entrada de la luz, como pueden ser persianas, celosías, el manejo o la utilización de esta luz que viene del sur. Yo pongo un elemento que aquí haga que refleje, y a través de un domo me ilumina de forma muy interesante el interior. Puedo tener diferentes alturas, diferentes características de estos domos, de estas entradas, tener un cubo de luz en la parte central, en fin, obtener chimeneas o ductos de luz, la inclinación de los derrames, dientes de sierra, etc. ¿Ok? Es importante que al hablar de estrategias nosotros consideremos el control mediante parasoles, persianas, louvers, filtros, celosías, pérgolas, láminas perforadas, cortinas, y tenemos aquí una gran diversidad de cosas que no nada más ponen al exterior, sino también al interior. Es importante que nosotros busquemos este juego con estos elementos para de pronto buscar una diversidad del control de la luz natural. Al hablar de la luz artificial tenemos que tener en cuenta lo siguiente, esta luz nos va a ayudar a complementar la funcionalidad de los espacios en los momentos nocturnos o nublados, etc. Enfatiza elementos, nos ayuda al juego de formas, texturas, colores, aquí se repiten las texturas, y nos ayuda también a estimular sensorialmente al ser. Es importante cuidar, 1, el color e intensidad de la luz, 2, la elección de la luminaria y su ubicación, 3, el control de la iluminación y el ahorro de la energía. Eso se refiere mucho a estos procesos de automatización en donde ya con el Internet de las cosas, ¿no? La idea de que ya puedes tú entrar y con tu smartphone empezar a prender y apagar luces, o hasta con la voz comenzar a automatizar que bajen persianas, que se prendan la luz, ya no con un dimmer como antes, que era este botoncito en donde se disminuye la intensidad de la luz o aumenta. No, ya va mucho más de eso. El dimmer ya hoy en día pues hasta es de risa, ¿no? Ya podemos automatizar todo esto. Pero nos vamos a referir con el color. Resulta que la luz artificial tiene un color de temperatura. Tiene colores cálidos, neutrales y fríos. Los colores cálidos tienden a sentirse como espacios amigables, íntimos, personales, exclusivos, elegantes, VIP. Los colores neutrales o naturales tienden a, como es una luz que tiende a lo cálido, pero también tiende a lo frío, es una luz intermedia. Quizás pudiera ser la que sea más recomendable para utilizar de forma genérica, aunque si tú vas a una tienda comercial te vas a encontrar que hay cálido y frío. Tendrías que ir a un espacio más especializado. Se utiliza para espacios amigables, invitables, y frías, espacios frescos, limpios, eficientes. Y tienden a utilizarse, por ejemplo, los espacios, la temperatura fría de la luz en hospitales, escuelas, tiendas comerciales, la neutral en salones de exposiciones, recepciones, librerías, y el cálido en restaurantes, lobbies, en las recámaras. Se utiliza mucho en los espacios domésticos, mientras que los fríos en espacios de servicio, en espacios de almacenamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Hay otra que es la luz de día, la cual por tiempo ya no hablaré, pero que se refiere a actividades muy específicas como salas quirúrgicas o grandes escaparates, y tiene que ver más con la relación en lux, que es la unidad de medida de esta niveles de iluminación artificial,
con el exterior. Aquí tenemos 3 ejemplos. El efecto a un mismo espacio con una luz cálida, con una luz neutra y con una luz fría. ¿Cuál nos gusta? No es de cuál nos guste, es de cuál necesitamos según las actividades. Una luz blanca para la recámara, tache, no te ayuda a descansar. Una luz cálida para un espacio de oficina, te duermes. Bueno, igual y te duermes con todo y luz blanca, pero no es lo mismo el efecto que se está buscando. Y quizás este que sea el más recomendable en grados Kelvin, así se mide la temperatura del color en la iluminación artificial, para espacios en donde busques un punto intermedio. Por ejemplo, ahora con la virtualidad, quizás muchas de sus recámaras o estudios pueden cambiar a ese tipo de iluminación en donde no es ni muy cálida ni muy fría. Es importante entender las posibilidades de la luz, y esto tiene que ver con las intensidades. Podemos tener una luz directa, una luz indirecta o una luz difusa. Vean la ubicación y la característica de esta luminaria. Y en consecuencia, cómo yo podría, más allá de nada más poner una lámpara, buscar otras alternativas. Por ejemplo, una luz directa. Si yo pongo aquí spots o algún tipo de luz dirigible, me puede iluminar los muros y me genera una iluminación directa porque tengo una serie de luces generándome un espacio de iluminación ambiental más homogéneo. Aunque sigue existiendo este contraste, aquí hay mucha sombra y aquí sigue existiendo mucha sombra y aquí menos sombra. En cambio, la iluminación indirecta mediante ese tipo de luminarias también puede hacer que yo haga un plafón falso, ahogue mediante unos cajillos las lámparas y haga que cada vez que se prendan me ilumine este plafón y me genere una especie de difusor general de la iluminación. O una luz difusa, en lugar de tener nada más una lámpara con una pantalla translúcida o semitraslúcida, puedo yo poner igual un cajillo al fondo que me ilumine todo un muro y me genera este efecto de más a menos en este degradado lumínico. Son alternativas, entonces no nos quedemos con nada más poner un foco al centro o una lámpara fea como la que está ahí. Ahí, ¿vale? Bueno, aquí también porque es muy chaparrito y no se puede hacer gran cosa. Para esto es importante que también cuidemos la luminaria. La luminaria es el aparato en donde se encuentra la lámpara. Es importante que chequemos el diseño, la función, la intensidad buscada, o sea, esto, a partir de la gran diversidad de luminarias que me encuentro en el mercado. Desde candelabros, muy clásico, hasta este tipo de lámparas spot o de rieles dirigibles que se utilizan mucho para una flexibilidad espacial, lámparas en pendiente o lámparas en arbotante que van en los muros, lámparas de mesa, luminarias de mesa, luminarias de pie, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo que cuidar yo qué tipo de lámpara, no hablaremos ahorita de lámpara ni mucho menos, nada más pensar que estas son hoy en día de las más empleadas y ya son LED, ya no son incandescentes, son LED. Y que es importante cuidar el color de la temperatura, cálido, neutro o frío. También por ahí ha surgido últimamente esta novedad de tener las lámparas Edison, que son unas lámparas LED que parecieran ser antiguas, incandescentes, y que se utilizan mucho para esos diseños eclécticos, retros, vintage. Y tenemos otros que se utilizan más en lugares como escuelas, oficinas, fábricas, rastros, los centros deportivos, que son enormes las luminarias. ¿Dónde poner? Ya que tengo mi luminaria, ya que tengo el color, ya que quiero o tengo la intención de la intensidad, pues puedo encontrar una gran diversidad de opciones. Desde generar estas luminarias, para que me ilumine de forma directa e indirecta, vean, entra la luz, sale la luz por acá o se refleja también por acá, o nada más por reflejo mediante esta iluminación indirecta, o con un cajillo, o empotradas en diagonal para que me bañe en la pared, o de arbotante, o empotradas en el piso, empotradas en el piso, o empotradas en el muro en la parte de abajo, que te genera una iluminación de cortesía, así se llama. Se utiliza mucho para las escaleras o los rodapiés o en los cines lo han visto. Tenemos iluminación de escritorio o iluminación abajo de algún mueble, se utiliza mucho en las cocinas, por ejemplo.
Vean, tengo un montón de opciones de dónde poner la iluminación. Y esta iluminación puede ser general, la más fea, la que está en el centro, o una iluminación ambiental, que es la suma de luces en cubiertas, pisos, muros, etcétera, para generar la mayor cantidad de sombras y el mayor confort lumínico. Puedo tener una iluminación nada más funcional, que puede ser para espacios como bodegas, escaleras, áreas de servicio, etcétera. Una iluminación puntual, que nada más me ilumine la mesa, el comedor. O una iluminación decorativa, que sea para iluminar esculturas, pinturas, vegetación, etcétera, etcétera. Vean la gran diversidad de opciones que tengo para la iluminación. Y puedo generar diferentes atmósferas como esto, que son por el color nos da una especie de elementos amigables, elementos de intimidad, elementos familiares, etcétera. Vean de pronto cómo la iluminación indirecta puede ser muy importante y cómo la suma de otras luminarias que puedo prender y apagar me generan una percepción del espacio totalmente diferente. De circulación, para estar, para comer, para preparar. Vean como aquí hay más luz porque es un lugar donde tengo que trabajar, etcétera. Otras intenciones, aquí por ejemplo en una zona de exposiciones, lo frío que tiende a ayudarnos a ver con claridad los colores, como en los centros comerciales o en lugar de frutas y verduras. Si yo pongo un color cálido me distorsiona la percepción del color. Puedo tener ya ahora con los LEDs la diversidad de cambiar de color. Eso es importante, de algo muy cálido, algo frío o algo neutral. Y vean cómo dependiendo el cómo ubique cada una de estas luminarias y se complementen entre sí, me pueden generar atmósferas totalmente diferentes una de la otra. ¿Qué pasa con el color? El color nos ayuda también a modificar la percepción del espacio. Por ejemplo, aquí, si nada más tenemos todos los muros blancos, nos ayuda en automático a que se sienta un espacio amplio. Si tenemos todos los muros pintados con un color oscuro, nos da la idea de que este espacio se compacta. Si yo pongo la cubierta de color negro, que se fijan es raro que veamos cubiertas así más que en restaurantes, bares, auditorios o lugares muy, muy altos. ¿Por qué? Muy altos. Porque lo que busca es rebajar la cubierta. Al momento de pintarlo de color negro, te da la percepción de que esto se rebaja. Si yo pinto estos muros de color más oscuro, nos ayuda a entender que la cubierta es más alta. Vean cómo es un efecto perceptual. Si de pronto yo pinto cubierta y un muro, me da la idea de que se está estirando, se está aumentando la anchura de estos. O de pronto, si yo en negativo pongo un color más oscuro en los muros paralelos, pues de pronto pareciera que se está estrechando. Si de pronto yo dejo un muro de un color y lo demás lo pinto de un color más intenso, en automático ese muro claro se vuelve un espacio enfático, un muro enfático. ¿Para qué? No lo sé, según tus diseños. O al revés, si yo pongo un color muy intenso en un muro, pues resulta que lo que me hace es que me acorta la longitud, pareciera que se acerca, y si pongo yo un rodapié, pareciera que la altura de los muros disminuye. Vean qué importante es para la percepción la aplicación del color. Hay que entender que existe también un termómetro de color que tiene que ver con los colores cálidos, dorados, marrón, amarillo, rojo, rosa, los colores fríos, plata, azul, verde, violeta, y los colores neutros, gris, blanco y negro. Y cada uno de estos puede aplicarse para diferentes cosas. ¿Cómo qué? Se puede utilizar para diferentes partes o diferentes atmósferas o diferentes énfasis de las emociones. Hay algo que se llama la psicología del color, que es un tanto subjetivo. Eso hay que señalarlo. Y estas gamas cromáticas, por ejemplo, cálidas, nos ayuda a entender espacios que nos evocan a lo reseco, al ánimo, estadios de excitación, movimiento, energía. En cambio, en lo frío se va a referir a aspectos como la calma, cosas depresivas, tristes, evocan frescura, dinamismo y vida, dependiendo qué color vaya a utilizar. No todos los colores me ponen tristes. Y los colores neutros tienden a considerarse neutros porque son muy fáciles de
combinar con otros colores fríos o cálidos, generando armonías muy interesantes del color. La percepción que se genera frecuentemente es como de sofisticación, de elegancia, de confort visual, etcétera, etcétera. Este círculo de emociones, esta psicología del color más las texturas nos va a ayudar a enfatizar ciertas emociones del círculo de emociones que habíamos visto anteriormente, de forma muy general. El blanco, por ejemplo, habla de aspectos como la pureza, lo limpio, la sencillez, la nobleza, mientras que el negro, el poder, sofisticación, prestigio, valor, atemporalidad. Estos son conceptos en Occidente, estos colores en China, Japón, India, tienen otra interpretación o entendimiento. Esto tiende a ser algo muy occidentalizado y además muy subjetivo, porque no significa que para todos el color negro o el color azul te dé esa sensación. Pero en el grueso de la población o de la gente suele referirse a esa emoción. El color azul con lo profesional, lo serio, la integridad, la sinceridad, la calma, lo infinito, la limpieza, la frescura. En el verde, la naturaleza, el crecimiento, la frescura, la serenidad, lo orgánico, lo tranquilo. Las emociones amarillas, en el amarillo es calidez, amabilidad, positividad, es estimulante, alegre, etc. En lo naranja terminan siendo elementos que nos refieren a la juventud, la diversión, la vitalidad. El rojo, el dinamismo, la calidez, la agresividad, la pasión, la energía, el peligro. El púrpura, que tiene que ver desde que se remonta a Roma y a la antigüedad con la idea del lujo, la realeza, la sabiduría, la dignidad, el misterio, la espiritualidad. El rosa con lo divertido, la inocencia, lo femenino, la delicadeza, lo romántico. Insisto, son patrones que señala hoy en día el occidentalismo y que también están en constante cambio. Lo marrón se ha relacionado con lo rural, la naturaleza, la tierra, la simplicidad, lo rústico. Y esto se relaciona también con materiales. De forma muy general, el morado se puede utilizar para espacios de trabajo dinámicos, espirituales, que reflejen poder o jerarquía. El amarillo en lugares pequeños, sótanos, relacionados con la riqueza, el poder y lugares donde hay relaciones interpersonales. El verde para lugares de reflexión, asimilación, de salud, de desprendimiento de lo emocional o de lo físico. Lo marrón para lugares neutros, confortables y cálidos, que junto con el negro, el blanco, para lugares neutros, serenos, confortables, modernos, amplios, relacionados a la salud, se suelen utilizar estos colores. Ojo, no es que todo esté pintado de ese color, la idea es generar una armonía mediante paleta de colores de qué es lo que quiero yo lograr. Gris para lugares neutros, armónicos, elegantes, distinguidos. El rosa para lugares calmados, reflexivos, armónicos, amigables. El azul para lugares de meditación, frescos, limpios, aislados, de diálogo, para focalizar o detener la circulación. El rojo para lugares que requieren fuerza, vitalidad, energía, para incentivar la movilidad. Se utiliza mucho para estructuras y también para ciertos elementos de los locales comerciales. Y el naranja lo podemos aplicar mucho en circulaciones para un breve uso o totalmente transitorios. Ojo, no pensemos nada más en pintura Comex. Y no, Comex no me está patrocinando, pero si quieres patrocinarme no me quejo. También con la aplicación de los materiales. Los materiales van a ser muy importantes, ¿ok? Estos materiales, no vamos a hablar de todos los materiales, pero sí que consideren tres aspectos básicos. 1. Clasificar los materiales según su origen. ¿Es natural? ¿Es procesado? ¿Es sintético? Según sus propiedades. ¿Qué nos genera? En cuanto a color, en cuanto a la temperatura, el olor, sus propiedades físico-químicas, mecánicas, sustentables y la selección de materiales de acabado según su característica, su instalación y su economía. Puedes pensar en acero corten, pero a lo mejor es carísimo para poner nada más 1 metro cuadrado que quieres en un muro remate. A lo mejor no es lógico. O a lo mejor se requiere mayor cantidad para este empleo. Entonces, el material es muy importante.
para pisos, cubiertas, muros, ventanas, y comenzar a jugar, generar una armonía de estos materiales. Por ahí tenemos la experiencia del sonido, que es muy importante, y por el tiempo me voy a ir más rápido. Simplemente señalar que hay que evitar superficies reflectantes paralelas, porque esto nos genera una reverberancia, que es este eco que se escucha muy continuo, sobre todo en lugares muy amplios. Hay que reducir eso o amplificarlo según sea la necesidad. Para eso puedo yo también buscar el cambio de dirección y forma de las superficies, los muros, o tener plafones que de pronto cambien de posición, con materiales absorbentes como pueden ser telas, como pueden ser foamies, como pueden ser algunos paneles acústicos específicos, y aislar los ruidos de las fuentes. Si tengo una máquina, si tengo algún motor en la parte exterior, hay que aislar mediante el sistema constructivo de mi envolvente para que este ruido no me incomode. Y puedo generar mediante paneles acústicos una serie de percepciones visuales y cromáticas muy interesantes. O mediante estos plafones acústicos, un juego perceptual formal de lo que está pasando en la cubierta. La experiencia... La experiencia de los olores. Los olores se pueden estimular empleando libros, vegetación, plantas, el café, otras actividades que impliquen algún estímulo, como puede ser algún trabajo artesanal o los materiales que se apliquen en un trabajo artesanal. Esto tiene que ver mucho con qué quiero hacer en los espacios, a qué quiero que huela la casa, a qué quiero que huela la oficina. De pronto pueden ser olores que no estimulen o que no sean fácilmente perceptibles, o que de pronto me evoquen a lo limpio, a las hojas, o de pronto que me evoquen a lugares de comida o lugares en donde diga, ya me dio hambre, o etcétera, ¿ok? Es importante entender la importancia de los patios para el desarrollo, la limpieza del aire, y también para que la vegetación nos ayude a generar este posible estímulo olfativo. Lolita Ayala. Ok, ya me recuperé. El manejo de algunos materiales como las maderas o metales o barros nos puede ayudar a generar también ciertos aromas. El empleo del agua. Nosotros vemos esa imagen y son esas imágenes que tienen un aroma. ¿Ok? La vegetación, que va a ser muy importante, la inclusión de los elementos vegetales en la arquitectura. Y finalmente el aspecto de la ventilación, de lo térmico. Sí, también está el color y la temperatura del color, pero aquí tenemos que hablar de cómo aprovechar la ventilación, generando ventilaciones cruzadas, ventilaciones inducidas mediante la convección. Ya sabemos que el aire caliente tiende a subir y a salirse, y eso me ayuda a refrescar. Un sistema de enfriamiento evaporativo, que es a través del agua, la evaporación, comienza a generar un microclima y me genera frescura. Buscar una calidad del aire constante, la ubicación, las características de los vanos o de ciertos elementos ciegos o celosías que me ayuden a controlar el viento, la entrada del aire, del viento a mi espacio. Y finalmente regular la ventilación, como con cortinas, puertas, celosías, elementos que de pronto bloquean la entrada del viento, etcétera, etcétera. Pues bien, estos son solo algunos de las cosas que tendríamos que considerar, de hecho que tienen que considerar, para poder construir una atmósfera. Recordemos, el punto central son las emociones. ¿Cómo genero emociones? A través de esta gran diversidad compositiva y de estímulos. Lo vamos a ver la siguiente clase. Gracias, cuídense y nos vemos pronto. Bye.